José Cano. Buen día, José. ¿Cómo está, Omar? ¿Todo bien? Muy bien. En lo personal. Sí, señor. Linda camisa. Muchas gracias. Para Hoy despedir sale el año. Nemesia. Hoy sale Nemesia en lo del Contador Juárez. Hoy la despedida de... ¿Sí? Año difícil, complicado, y los mensajes, tanto del oficialismo como de la oposición, no están encontrando la vía de lo que espera la gente, José. Mira, Omar, hemos tenido un cambio de gobierno el 10 de diciembre. Si uno analiza el contexto de los países de la región, la verdad que, y analizamos lo que ocurrió en el 2015, cuando asumió el expresidente Macri, me parece que ha habido una transición ordenada, que hoy el Estado tiene bases sólidas para poder tomar decisiones con INDEC recuperado, con las primeras medidas que el gobierno nacional, naturalmente, un gobierno que asume, uno le tiene que dar la derecha de cuando planifica la política económica, las políticas públicas, en el arranque hay que facilitar, esas decisiones que tomó el presidente. Hubo un muy buen mensaje conciliador cuando asumió ante el Congreso, ante la Asamblea Legislativa. Después eso no tuvo correlato, lamentablemente, en esta ley ómnibus que envió al Congreso, que básicamente lo que planteaba era la delegación de facultades del Congreso y la declaración de emergencia en 9 áreas del Estado Nacional. Uno puede entender, que hay una situación fiscal compleja, que tenemos un proceso de renegociación con acreedores internacionales y que el Ejecutivo necesita herramientas para poder demostrarle garantía o seriedad de ese reperfilamiento de la deuda que se va a dar, pero de ninguna manera amerita a que se tomen decisiones o se pretenda, declarar la emergencia en sectores que tienen que ver con las políticas públicas, que realmente no existen elementos concretos, elementos objetivos, comprobables, más allá de la pertenencia política, por ejemplo, para declarar la emergencia energética o para intervenir el Energas. El Energas estuvo intervenido 10 años, en el 2017 hubo un concurso público, se normalizó después de 10 años, entonces en la mezcla de la denominada tierra arrasada, hay el vaso medio lleno de cosas que están bien y que hay que continuarla, y el vaso medio vacío de las cosas que el gobierno anterior no pudo corregir, la inflación, la lucha contra la pobreza. Son cuestiones que obviamente hay que acompañar para que se resuelvan. Yo soy bastante escéptico con las medidas que se están tomando, en términos de que básicamente se hizo un ajuste de 2 puntos del PBI, que son casi 9.000 millones de dólares. Se congelaron las jubilaciones, eso va a afectar enormemente, la masa de jubilados que no están en jubilaciones denominadas de privilegio, jubilaciones especiales. A ver, ahí, José, porque uno ve algunos medios que dicen esto no es impuestazo, no es ajuste, porque si no, no se le estaría entregando 5.000 pesos a los jubilados hoy, en enero 5.000 pesos y que en marzo podría haber un aumento. No se puede hablar de impuestazo y de ajuste si hoy se le está entregando a los sectores más bajos 2.000 pesos en ayuda, en la asignación universal. No es la solución. Eso alguien lo financia. Es decir, ¿de dónde sale? Si nosotros pedimos en la provincia crédito, 3.000 millones de pesos para pagar sueldo, para poder completar, la planilla salarial, el aguinaldo, si el Estado no genera dividendo, no genera recursos, en algún momento, la situación se hace más compleja. Nosotros hemos venido de tener superávit, superávit gemelo, en la gestión del expresidente Kirchner, terminamos con desequilibrio en la balanza comercial energética. Sí. Primer año, el 2019, el primer año que vamos a tener un balance positivo. Esto no es menor. Nosotros importamos entre el 2013 y el 2015 30.000 millones de dólares de energía. En el 2019 cero. O sea, el Estado Nacional no erogó recursos. Entonces, lo que yo te digo es que está bien el bono para los jubilados de 5.000 pesos. Ahora, hay una fórmula que se ajusta básicamente por inflación y por incremento salarial. Sí. Si suspenden esa fórmula por 6 meses, lo planteamos en el recinto, Omar, que la fórmula siga vigente, porque uno entiende que el piso es el porcentaje que va a dar la fórmula en marzo, y en todo caso, subir la mínima puede ser un bono extra del Estado Nacional. Pero esto si yo te incremento retenciones,
si congelo 6 meses las jubilaciones, pero no toco las jubilaciones de magistrados, no toco los regímenes especiales, Bueno. y castigo, digamos, a los sectores que tienen entre promedio entre 19.000 y 40.000 millones de pesos, eso es un problema. Hay que rediscutir el sistema previsional, hay que rediscutir. Pero del otro lado le pueden responder, bueno, ustedes tuvieron 4 años y no frisaron y no trataron el tema de las jubilaciones de privilegio. Del otro lado le van a responder. Por eso Pero es digo, que no hay jubilaciones de privilegio, Mara. En el 2012 derogaron las denominadas jubilaciones de privilegio. sí. Hoy, digamos, cualquiera que se jubile con un cargo como diputado o senador va a una jubilación ordinaria, eso no existe más. Sí. Lo que hay son regímenes especiales para los investigadores del CONICET, para el personal docente no universitario, para el personal docente universitario, para el Poder Judicial de la Nación. Sí. Son regímenes especiales que tienen, en algunos casos, el 82% móvil. Modificar esos derechos adquiridos implica, que yo no tengo duda que hay que sentarse a rediscutir, implica, digamos, esto no se hace en sesiones extraordinarias, sí, y el título que tira el gobierno nacional es porque casualmente el ajuste va entre los que cobran 19.000 pesos y que cobran un promedio 45, básicamente lo que entraron en la reparación histórica. Entonces, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. El Estado necesita financiarse. Ahora, ¿cuáles son los sectores con los cuales vos te podés financiar? Ingresan a la Argentina anualmente 60.000 millones de dólares. El 60% de esos dólares los genera el sector agroexportador. El resto, 5.000 millones de dólares, el petróleo, 3.500 millones de dólares la minería. Curiosamente, del 12% se le bajan las retenciones a esos sectores al 8% y se le incrementan las retenciones al campo. No es lo mismo producir en la pampa húmeda, recién lo decía el presidente de la Sociedad Rural. Tiene que haber regímenes especiales para los productores del NOA y del NEA, como nosotros lo hicimos en el 2017, que así se ¿Todo lo que hizo el gobierno anterior fue sacado ya de la agenda? Esperemos que no. Las cosas que hace bien un gobierno tienen que tener continuidad. Las cosas que el gobierno no pudo, este gobierno tiene, digamos, que atacar la inflación, tiene que resolver el problema fiscal, tenemos que empezar a discutir un federalismo responsable, Omar. Yo dije, cuando fue el ministro Arroyo, a quien conozco, formo parte de un grupo de estudios de políticas públicas con él y otros dirigentes de otros espacios desde hace 10 años, una persona idónea, conoce del tema, y cuando fue a la Cámara de Diputados a presentar el proyecto, yo le planteé que ojalá que tenga éxito en el Consejo donde están todos los ministerios de desarrollo social de las provincias. Nosotros votamos la ley de emergencia alimentaria con un presupuesto de 25.000 millones de pesos. No hace falta declarar la emergencia social, porque de hecho están entregando las tarjetas, antes que aprobemos la ley ya se estaban entregando las tarjetas para que la gente pueda comprar los elementos de la canasta básica. Ahora, en ese consejo donde están todos los ministerios de salud, de desarrollo social, es interesante ver los presupuestos. Porque cuando vos ves el presupuesto, vos sabés a dónde se apuntan las políticas públicas. ¿A dónde apunta el presupuesto hoy? Pero el 70% del presupuesto nacional del 2019, que está vigente porque no se aprobó el presupuesto, está destinado a lo social. Ahora, cuando vos vas a provincias como Tucumán, como Formosa, como Salta, que son las provincias donde supuestamente castigan más los índices de pobreza, vos analizás los gastos en publicidad, los gastos del Poder Legislativo y duplican lo que se destina al Ministerio de Desarrollo Social. Entonces el federalismo responsable también que en las provincias, en esa mesa de diálogo político, en esa mesa o el Consejo Político, Económico y Social que se quiere crear, yo fui autor de un proyecto de esas características cuando estaba en el Senado y ahora en diputado, ojalá que se logre, también tenemos que rediscutir a dónde van los recursos del Estado, cuáles son las prioridades, Omar. Para la oposición, ¿cuáles van a ser las prioridades? Las prioridades tienen que ver, en primer lugar, con atacar los problemas estructurales que tenemos de pobreza, que no es solamente, y esto lo dije yo cuando estaba el ministro, el Destape editó y salió como que yo planteaba que la cuestión del hambre era una cuestión cultural. Una chicana barata que algunos medios reproducieron, y la verdad que resolver el problema estructural no es solamente entregar una tarjeta, porque hay zonas, si vos te vas a Santa Victoria Este, si te vas al Chaco salteño, si te vas a la zona este entre Tucumán y Santiago, no hay internet, la gente no tiene la posibilidad de la tarjeta. Por eso yo le planteé al ministro el bolsón con 40.000 calorías que se dio en el operativo Rescate cuando tuvimos el problema en Tucumán y que fue muy eficiente. Pero aparte, hay cuestiones que tienen que ver con
el agua potable, con la cloaca, con la infraestructura básica, con una nutrición, con el equipo multidisciplinario para que a la gente en esos sectores vulnerables la reoriente digamos, en todo lo que tiene que ver con la alimentación para resolver los problemas de nutrición crónica que no viene de ahora, que en algunos casos viene de hace mucho tiempo y que es responsabilidad del Estado resolverlo. Ahora, paralelamente a eso, hay que dinamizar los sectores que invierten. Si yo, digamos, le aumento las retenciones al agro, te vuelvo a repetir, el 60% de los dólares que ingresan al país provienen del sector agroexportador, que tiene otras variables, si llueve o no llueve, la sequía. Bueno, que es el tema preocupante. Está bien, se devaluó, hubo una devaluación después de las PASO, pero todos los agroquímicos, todo lo que tiene que ver con los insumos, también aumentó el precio, porque eso es precio dólar. Sí. Entonces me parece que no tenemos que hacer más de lo mismo, tenemos que ser eficientes en el gasto público, tenemos que eliminar los gastos improductivos. Nosotros estamos acompañando también en el Congreso el congelar los incrementos de las dietas hasta julio del año que viene, y eso tiene que tener un parangón en cada una de las provincias, y tenemos que desarrollar la economía, darle valor agregado a lo que producimos. Hoy tenemos 200 nuevos mercados, Omar, no es menor eso. Hoy Argentina está, me decía un productor, se exportaba, China está comprando casi el 100% de nuestra producción de pollo, de carne, y hay mucha demanda de lo que nosotros producimos, pero también le tenemos que dar valor agregado a lo que producimos, a nuestra producción primaria. Ese es el desafío que tenemos hacia el futuro. Y como oposición, sobre todo en el Congreso, en la Cámara, donde tenemos la posibilidad de modificar cuestiones que vengan del Ejecutivo, hemos mostrado la mayor predisposición de acompañar al gobierno en esta primera etapa porque queremos que a la Argentina le vaya bien. Al no ser un año político, ¿puede existir el diálogo, la responsabilidad? Mucho se está hablando en algún momento que la sociedad pide un pacto de la Moncloa porque cambia el gobierno y de acuerdo al cambio de color político se trata de instalar, por un lado, el estado de ánimo de la gente, creándole esperanza, por otro lado, decir que todo lo que está haciendo el gobierno lo hizo mal. Pasó con el gobierno de Macri. Hoy vemos algunas actitudes o algunas declaraciones de funcionarios que dicen, por ejemplo, el caso Nisma, que está trayendo mucha polémica, de la revisión de lo que pasó con el caso Nisma, Omar, una ministra de Seguridad no puede plantear públicamente que la pericia de Gendarmería en el caso Nisma, la pidió la ministra de Seguridad. Es el desconocimiento supino del derecho, digamos, no se puede plantear, la ministra de Seguridad no puede haber desarmado la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Es grave, Omar. Esto va a tener mucha repercusión pública. Esa subsecretaría creada por el Gobierno Nacional, entre otras cosas, sigue la estadística de las 4 fuerzas. ¿Qué significa esto? ¿Que se han sacado los controles en la frontera? No, lo que hizo fue un nuevo organigrama donde la subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico desaparece. Esa subsecretaría tenía la vinculación con los organismos de investigación de narcotráfico de otros países. Tenía los registros de precursores químicos, el seguimiento de los precursores químicos desde que entran al país, desde que se producen, la base de datos de todas las causas judiciales vinculadas al narcotráfico, la estadística de las 4 fuerzas federales de todo el país, la interrelación con las fuerzas policiales, provinciales, se derogó. O sea, se desarmó la subsecretaría. Perdón, me está diciendo que temés que el tema del narcomenudeo, el narcotráfico, se vuelva a instalar. Pero si una ministra que asume dice que la pericia de Nisman la pidió la ministra, que la Gendarmería fue la responsable de la muerte de Maldonado, hace desaparecer la subsecretaría de Lucha contra el Narcotráfico y no plantea cuáles son las pautas vinculadas a de qué manera vamos a continuar con la lucha contra el narcotráfico. Creo que hay cosas que el gobierno nacional hicimos muy bien. En Tucumán se creó la división de droga de la Policía Federal con más de 90 efectivos. Queremos saber si eso continúa, no continúa. Entonces me parece que las cosas que el gobierno haga bien las vamos a acompañar. El Consejo Político, Económico y Social, que le habían planteado a La Baña la posibilidad de presidir, me parece que es un instrumento, una herramienta fundamental para poder encontrar estos consensos que vos estás planteando. Y esta foto se va a dar hoy, ¿no? Parte de la foto. La reunión de Fernández con la Confederación General Económica. Nosotros acompañamos esa decisión porque aparte hemos presentado proyectos de ley en ese sentido y me parece que también se lo podía reeditar acá en la provincia de Tucumán de la misma manera que también
poner el foco en lo que está pasando en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Te hago una pregunta porque no sé si vas a ser candidato a presidente de la Unión Cívica Radical o no. ¿Es verdad que tuvieron que hacer la vaquita para evitar el remate de la sede o es...? Mira, Omar, A ver, todos los que somos candidatos, diputados nacionales, senadores, intendentes, concejales, funcionarios, tenemos por carta orgánica que aportar todos los meses al partido. Lamentablemente ese aporte en muchos casos se da y muchos otros no aportan. Entonces el partido tiene un fondo con el cual podría haber afrontado esto, esta cuestión irracional de la justicia tucumana. Porque es una cuestión irracional, Omar. Pero no ahora la persona que le hizo juicio al partido era empleada de un legislador que se fue del radicalismo. Ese legislador, creo que estaba designado por el legislador Palina en su momento. Hizo un juicio, cobraba en la legislatura, iba al partido naturalmente. Cuando hay personas que trabajan en el equipo de los diputados, de los senadores, que van al partido, que juegan o cumplen roles. Bueno, esta persona cumplía funciones en el partido, pero cobraba en el Poder Legislativo. Le hizo un juicio al partido por 3 años y terminamos, la justicia terminó fallando a favor de esta persona. Y bueno, y eso llegamos a un acuerdo con el cual hay que pagar la indemnización. Sí. Bueno, todos estamos haciendo aporte, obviamente, para poder pagar. Porque si no pagaban al empleado, remataban la sede. Y obviamente, ya estaba el fallo con sentencia firme y hay que cumplirlo hay que cumplir el fallo de la justicia. ¿Se va a normalizar el partido o no? El partido se tiene que normalizar en marzo, el interventor tiene que convocar un proceso interno. ¿Te vas a presentar como candidato? Yo formo parte hoy de la conducción nacional. No, en el ámbito local, porque dice el que sea presidente del partido puede tener posibilidades de pensar en la intermedia o en la... No, mira, Omar, cada uno hoy de los que formamos parte del partido tenemos una responsabilidad. Hay problemas muy severos y serios en la Argentina. Tenemos que abocarnos a trabajar cada uno de nuestro rol, como para que uno esté especulando qué va a pasar dentro de 2 años con las candidaturas individuales y demás. Creo que hay mi posición con respecto a la próxima elección, me parece que hay que hacer una amplia convocatoria. Hay figuras nuevas que están ocupando roles interesantes acá en la política tucumana que podrían, con una buena mixtura con dirigentes de experiencia, porque no es menor el rol del partido con respecto a lo que uno quiera dentro de 4 años. Si queremos un partido con vocación de poder, con vocación de gobierno, que abra los brazos, que consolide un movimiento político en Tucumán, el perfil tiene que ser uno. Si queremos un partido que se mire el ombligo, el perfil es otro. Así que me parece que a partir de haber resuelto a media este problema con la justicia, me parece que se viene un desafío importante de convocar a todos los radicales y de buscar una integración partidaria que le dé la normalización